independencia, pluralismo, compromiso. Presentan Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. El 8 de julio recién pasado comenzó por parte de Israel la operación Margen Protector. Luego del asesinato de 3 jóvenes israelíes, viene una venganza a otro de 16 años, perteneciente a la Cisjordania, lo que gatilla una escalada de violencia inusitada y pocas veces vista en los últimos tiempos a lo menos. Comienza el ataque desde Israel hacia la franja de Gaza y al revés con las más de 1.500 cohetes que se han desplegado. La situación es realmente grave en una zona en la cual, de 360 kilómetros cuadrados, que es algo así, un poquito más chico que la provincia de Valparaíso, donde viven más de 1.800.000 personas. Queremos comprender este conflicto, vamos a tener una partida bastante diferente, bastante especial, para ir entendiendo algo que damos por todos por sabido. Así que con don Samuel Fernández, quien es profesor académico de Derecho Internacional de la Universidad Central, ex embajador en Egipto, le damos la bienvenida. Gracias, Pablo. Partamos, don Samuel, por lo más didáctico. ¿Cómo nace este conflicto? Y no nos vamos a remontar a tiempos bíblicos, pero vamos, por ejemplo, a lo que fue la partición de 1947, cuando se le busca un hogar al pueblo israelí luego del holocausto alemán. Así es. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto corresponde al mapa que existía antes de 1946. Aquí está lo que es amarillo, el control palestino, y esto era lo que era el control israelí. ¿Así es? Así es. Y las Naciones Unidas tomaron cartas en este tema por presión de las grandes potencias. Habían habido muchos actos previos, se trataba de declaraciones que venían desde mucho antes, la famosa declaración Balfour, que para el pueblo judío, pero en general eran territorios que estaban bajo un mandato especial de la Sociedad de las Naciones. Que la previa a la ONU. Exactamente, la previa a las Naciones Unidas. Una vez que se sabe el resultado de la Segunda Guerra Mundial y tenemos los resultados que conocemos especialmente con el Holocausto, Naciones Unidas dice esto hay que corregirlo, aquí se trata de una situación absolutamente imposible de mantener en el tiempo. Pero lo mira desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista es respecto del pueblo israelí, que estaba en diáspora. El segundo es qué hacemos con los palestinos, que a su vez, por supuesto, estaban igualmente en muchos lugares. Y un tercer lugar, ¿qué hacemos con los lugares santos? Porque lo sabemos bien, Jerusalén, que es la parte más importante, acá es el lugar de sede de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. Ahí viene la propuesta que hace la Organización de Naciones Unidas, cuando decimos que el pueblo israelí estaba en diáspora, que estaba disperso en diversas partes del mundo, era una nación que le faltaba tierra, se le buscó un hogar. Así es. Y en 1947, que es el mapa que viene, se propone la división o la partición de la siguiente manera: dejarle todo este sector verde a Israel, que está acá, esto a lo que corresponde al control palestino, y Jerusalén bajo una administración. Así es, internacional. Ya. Sin embargo, estas fronteras primeras se fueron cambiando por los hechos, porque sucedieron varias cosas al mismo tiempo. Al momento que se crea el Estado de Israel, los países árabes se oponen. Sin embargo, también se oponen a la creación del Estado palestino. ¿Por qué? Porque estas tierras, antes de estos años que estamos hablando, eran de Jordania. Por lo tanto, también se introducían allí una población que no pertenecía al reino de Jordania. Posteriormente viene otro mapa, que aquí lo vamos a ver, en donde ya comienza a cambiar la fisonomía de la propuesta o mandato de partición. Sí. Y aquí vemos que el control israelí, entre el 49 y el 67, comienza ya a tomar parte importante de este territorio. ¿Y esto se produce con diversas guerras? Así es. Hay varias guerras, han habido permanentemente, pero las más llamativas han sido el año 48, que todo el mundo árabe está en contra de Israel. Israel logra afianzarse en el territorio, pero empieza a avanzar en ocupar territorios no de manera legal. Este es el punto clave para la posición del mundo árabe. Y enseguida viene la famosa guerra del Yom Kippur, que es la guerra de los 7 días, en que de manera fulgurante lo hace Israel y avanza en estos territorios, ocupándolos. Incluso avanza hacia el Sinaí. Hasta el Sinaí. Todo el Sinaí lo ocupa y llega hasta muy cerca del Mar Rojo
y muy cerca del Cairo. Y ahora, en el presente, el mapa se ve de la siguiente manera. Fíjese bien, vamos a hacer el cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Ya la población palestina queda con territorios realmente pequeñitos. Aquí Así estamos es. viendo el mapa como es en 2010. A ver si lo podemos llevar a pantalla completa. ¿Ya? Y aquí es donde se aprecia la franja de Gaza. La franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Y además tiene unas incrustaciones israelitas entre medio. Por supuesto. Y así es como está hoy día. ¿Y quién manda qué sector? Lo que pasa es que no hay una continuidad en el territorio palestino, por desgracia. Todos, si ustedes ven, son todos pequeños puntos con poblaciones sin continuidad. De suerte que no existe la posibilidad de un palestino de moverse de uno de sus territorios al otro. No tiene unidad territorial. No hay, Vamos al no otro la hay. mapa correspondiente a lo que es la franja de Gaza. Esta es la parte que se ve más arriba, es la que ya domina principalmente Al-Fatah, y aquí es donde domina Hamas. Aquí se produce la división. Ya. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la mayor división existe entre la Autoridad Nacional Palestina, que está el primer movimiento que fue reconocido internacionalmente, que además en este momento dejó de ser Organización para la Liberación de Palestina, sino que es un Estado. Es un Estado palestino. que se encuentra por allá. Exactamente. Aquí viven 1.800.000 personas y hay otros que dicen que viven 2 millones. Puede ser que las cifras son poco confiables. Debe ser más de 2 millones. ¿Y dónde no cabe es ninguna la duda. zona de los bombardeos? La zona de mayor peligro es la que tenemos en este momento aquí, pero todo el sector está bloqueado. Esta es la zona que tiene con Egipto. Ahora, Gaza perteneció en un momento a Egipto, luego fue cedido y enseguida lo tiene la administración palestina, pero lo tiene políticamente Hamas, que es el peor enemigo que tiene la Organización de la Liberación Palestina. Por lo tanto, hay una lucha entre ellos feroz. Hamas tiene dentro de sus principios la eliminación total del pueblo israelí, por lo tanto ahí es donde está la complejidad de llegar a un acuerdo. Y a la inversa. Ya la inversa, efectivamente. Y vamos a ver en qué consiste la ciudad de Gaza, esta llamada franja de Gaza. Aquí está la franja de Gaza, y usted para que se haga una proporción, 360 kilómetros cuadrados corresponden a la franja de Gaza, donde vive 1.800.000 o 2 millones de personas. Y aquí tiene, por ejemplo, el equivalente, para que nos hagamos una idea, Quillota, Valparaíso y San Antonio componen 401 kilómetros cuadrados. Así es. Y eso aquí, en el territorio equivalente, se encuentran estas 2 millones de personas. Así es. Que usted me explicaba antes de ir al aire, junto con los otros panelistas, que nadie nació en la franja de Gaza. No porque son todas poblaciones que fueron trasladadas o emigraron hacia la franja. Pero hay un detalle en comparación. No solo es un territorio aún un poquito más grande, sino que este territorio nuestro, a Dios gracias, no está bloqueado. Este está bloqueado totalmente. Toda la frontera por parte de Israel, todo el mar y esta parte de Egipto, que se abre y cierra a voluntad. En este momento está cerrada. Y aquí es donde viven en el fondo estos 2 millones de refugiados, nadie nacido, yo le decía antes al aire, 1.800.000 personas acorraladas. Por eso están los túneles. Túneles que permiten abastecerse a la zona de Gaza, pero que también se han empleado para otro propósito, porque se emplean para todos los propósitos que sean necesarios. Desde el enorme contrabando que hay con Egipto, y esta parte de Egipto tiene una enorme vitalidad económica gracias a la existencia de Gaza, y luego esta parte que está bloqueada, y el ingreso de armas y de todo tipo de asuntos. Comenzamos a hacer el análisis. Luego de esta explicación didáctica para entender lo que es el conflicto, dónde se está dando, vamos a ver las razones. ¿Hay unanimidad en cada una de las partes? ¿Existen sectores que no quieren la guerra? Para otros eso es una medida de seguridad, para otros es un ataque con la idea de borrar al enemigo. En fin, todos esos detalles los comenzamos a conocer de inmediato con este conflicto que nos tiene preocupados y muy, muy, muy adoloridos.
Porque la realidad a veces supera la ficción, es cosa de ver las imágenes, y de inmediato le presentamos a los otros panelistas que nos están acompañando. Saludamos de inmediato a Miguel Ortiz Arquiz, máster en Relaciones Internacionales, analista internacional. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a don Cristian Fuentes Vera, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Nosotros recién vimos una explicación súper didáctica que nos hizo don Samuel respecto a los hechos. ¿Pero tiene alguna posibilidad de salir de este conflicto cuyo origen ya la verdad se pierde a lo largo de los hechos? Porque parecería que un conflicto es consecuencia del otro, del otro, del otro. ¿Tiene alguna posibilidad de salida? La verdad que es bastante complejo, sobre todo aquí hay varios actores que influyen en el intento de salir del conflicto. De partida los estados árabes. Hasta ahora no hay ningún estado árabe que haya sido muy enfático en buscar una solución al conflicto. Ni en el del 2008, ni el 2012, ni ahora. Ni Jordania se ha manifestado, bueno, Siria está con un conflicto interno, Egipto no es un interlocutor válido para Hamás, entonces eso no permite una salida negociada en el corto plazo. Estados Unidos también ha sido un actor poco relevante en la actualidad en este conflicto. ¿Por qué es poco relevante la posibilidad que pudiese tener la ONU o Estados Unidos? ¿Y con quién se puede dialogar acá? Porque se produce que en el caso de Hamás, ¿con quién podrías negociar? Y por otra parte, seguramente en el mismo Israel hay posiciones que dividen. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay posiciones que son, efectivamente, que son distintas, pero hay una que todos los ciudadanos israelíes comparten, que es el tema de la seguridad, por supuesto. Sí, yo creo que es muy complejo el tema, efectivamente, pero es uno de esos asuntos que, aunque coyunturalmente se crea de que no tiene solución, todos están de acuerdo con que hay que solucionarlo. Es un tema muy importante que tiene que ver con la estabilidad de una parte del mundo como es el Medio Oriente, que con una cantidad de recursos, digamos, muy también importantes para el mundo. Entonces, es un tema que tiene que ser resuelto, aunque se complique, aunque se aleje la solución. ¿En qué consiste la operación Margen Protector? Si yo lo escucho suena bien, pero es el objetivo. También tenemos una zona israelí que está mermada por la violencia, con el temor constante. Entonces, si yo digo margen protector suena bien, ¿pero es un margen protector o es una estrategia de ataque? Sí, es muy interesante la pregunta. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas y que sobre todo repercute en la política interna israelí. Cuando ataca a Hamás con los cohetes, no es solo Hamás, también hay otras organizaciones, la Yihad Islámica, digamos, etc. Cuando atacan a Israel, obviamente los ciudadanos lo que demandan de su gobierno es seguridad. Y eso es lo que hace el gobierno de Israel. Le provee de seguridad, aunque sea como matar una mosca con una bomba atómica, pero eso demuestra la fuerza, la dureza del gobierno, sobre todo además de Benjamín Netanyahu, que ha hecho parte muy importante de su carrera política el tema de la seguridad. Contestar de esta manera, digamos, obedece a esos objetivos. Y esos objetivos tienen repercusión interna. Ese tema yo creo que lo vamos a tocar después. La coalición política de Netanyahu es una coalición bastante débil y que se ha ido además disgregando con el tiempo desde las elecciones del 2013. Entonces también tiene allí un tema, como decía, pero es a la vez una operación de seguridad y también una operación de un poco de decir, bueno, aquí está Israel, con Israel no se juega con Israel. Y esa posición fuerte es el perfil de Netanyahu como político. Veíamos delante en el mapa que está dividido este pueblo palestino. Y está al lado que domina al Fatah, y está Mahmoud Abbas. ¿Qué rol puede jugar él? Porque no sé hasta qué punto pudiese tener algún diálogo con Hamás. Entonces la pregunta es, ¿con quién se negocia? La verdad es que los negociadores deberían ser las dos facciones que no quieren negociar. O sea, eso es absolutamente imposible. Por una parte, como bien decía Cristian, el gobierno Likud de Israel, que no quiere saber nada de Hamás, y por otro lado este movimiento islamista radical, entre tantos otros, que tampoco quiere saber nada con Israel. De suerte que esos dos no van a negociar. Si se le pide ayuda al movimiento de Mahmoud Abbas, eso sí,
el cuidado, tiene que medir muy bien su fuerza, y estimo que lo está haciendo. Primero, él ya reconoce al Estado de Israel y sabe que con ellos puede negociar y llegar a algún tipo de solución, y también con otros países árabes y con el mundo occidental. Sin embargo, si acaso reconoce y logra negociar con Hamás, obtiene una victoria política interna que Hamás no lo va a permitir. De manera que las dos partes que no quieren negociar y que están absolutamente encontradas son precisamente Hamás con la Autoridad Nacional Palestina y a su vez Israel con Hamás. ¿Cuál es el rol o la fuerza que pudiese tener Estados Unidos en medio de este conflicto? Yo antes de responder ¿Sí? eso quisiera hacer una acotación. Desde febrero de este año, Hamás y Al-Fatah se habían estado reuniendo para poder negociar conjuntamente con Israel. A mí me llama la atención, lo encuentro curioso, que cuando está lográndose esta nueva relación entre Hamás y Al-Fatah, sucede este secuestro y asesinato de 3 israelíes. Y además, Hamás en ningún momento se hizo cargo o se atribuyó los atentados, que eso es bastante curioso. Y además Benjamín Netanyahu lo responsabiliza directamente. Y a partir de ahí, digamos, se inician los ataques aéreos por parte de Israel. Pero, o sea, Ahora, tú me dices, porque yo no creo que los secuestros hayan sido planificados con este objetivo, pero sí sirvieron de excusa perfecta. me parece que sirvieron de excusa El perfecta. bengalazo del Cóndor Roja cayó justo cuando tenía que ser. Sí. Bueno, y además la quema viva de un palestino, de un joven palestino, también encendió los ánimos en el pueblo de Palestina, digamos, en la Franja de Gaza. Ahora, con relación a Estados Unidos, está en una situación bastante compleja porque no hay interlocutor válido ni para Hamás ni para el gobierno de Benjamín Netanyahu. El gobierno israelí en general no hace mucho caso de las recomendaciones que puede hacer Estados Unidos, más todavía con un Obama que ha tenido un accionar errático, podríamos decir, tanto en la crisis siria como en la crisis ucraniana, ¿ya? Entonces eso no le permite a Obama, al gobierno de Obama, ser un interlocutor válido. Y además hay que tener ojo con otra cuestión, porque Estados Unidos está negociando con Irán y eso a Israel no le genera ninguna gracia. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Recuerda escribirnos a nuestro Twitter, @actualcentral, o hashtag actualidad central para que vaya opinando, nos vaya dando algunas sugerencias de preguntas, en fin. Así que ahí está a su disposición esta red social. Ya volvemos. ¿Existirá la posibilidad de que en alguna oportunidad exista una constitución para cada una de estas dos naciones y pudiesen convivir en paz? Esa es una de las dudas. Ya volvemos. Universidad Central, Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, vamos a ver si es que tenemos un par de Twitter, me dicen, ¿no es cierto? Ahí está, Jaime Sur, ¿qué razones hay para que exista tanta variación en el mapa? ¿Netamente son conflictos permanentes que van tomando posiciones, van tomando territorio? Sí, yo creo de que el Medio Oriente, o ese lugar del Medio Oriente, se ha ido complejizando más todavía, porque antes uno decía, si se resuelve el problema entre israelíes y palestinos, se resuelven todos los temas. Ahora hay muchos más. Más complejo. Este conflicto es usado por la derecha israelí para la política interna. Ahí le están dando la razón, Miguel. Así que ahí está parte de lo que están llegando a través de los Twitter. ¿De dónde? Porque, a ver, los palestinos no tienen fuerzas armadas formales, no tienen fuerza aérea. ¿De dónde desde la Franja de Gaza obtienen el armamento? ¿Quién los está abasteciendo? ¿Quién los apoya? Yo quiero entender que son países árabes, obviamente, que están ligados a la causa. ¿Y de dónde sacan los recursos? Porque es una zona, y la Palestina en general, sí, tremendamente empobrecida. Si no me equivoco, acá depende del agua y de la luz de Israel. Absolutamente, todo. Que algunos dicen que hay que cortársela, no sé si se la habrán cortado ya, sí, o a lo menos en esta tregua entre las 7 de la mañana del sábado y las 7 de la tarde, pueden haberle dado un poquito el agua. ¿De dónde sacan los recursos? A ver, Hamás consigue el financiamiento en una primera instancia por parte de Irán. Irán le entregaba a Hamás alrededor de 20 millones de dólares, anuales, para que pudiese sobrevivir, para que pudiese administrar la Franja de Gaza. Pero los cohetes se los entregan gratis. Hamás, los islamistas, se abastecen de dos fuentes. Una son cohetes de fabricación iraní y los otros de fabricación siria. Los que vienen por Irán pasan por Sudán y de ahí en la península del Sinaí, a través de los túneles, llegan a la Franja de Gaza y son armados en la Franja de Gaza.
Ahora, eso es lo que nosotros sabemos, porque supongo que puede haber financieros privados, algún millonario petrolero por ahí, porque esta es una causa... Los hay. Los hay. Hay dos fuentes de financiamiento que son las únicas conocidas. Estados Unidos respecto de Israel, que son alrededor de 3.000 millones de dólares, y a su vez Estados Unidos a Egipto, que son cerca de 2.000 millones de dólares. Son las únicas fuentes confiables, conocidas, porque lo declara el propio Estado norteamericano. Sin embargo, las otras fuentes son absolutamente desconocidas. Hay que pensar en un detalle importante. Muy bien lo decías tú. Palestina vive casi enteramente de lo que es la ayuda internacional, leída como ayuda de países árabes, leída por ayuda de algunos donantes, de la propia comunidad palestina que existe en el exterior, que también ayuda a sus connacionales, y es muy importante y muy activa, y en algunas partes la comunidad palestina es brutalmente, no solo exitosa, sino también con dinero. O sea, hay una fuente múltiple de dinero, porque todo esto cuesta una enormidad. Sin embargo, lo que llama la atención es que allí el aprovechamiento, la contabilidad de las fuentes y el aporte no existe. Cristian, ¿de qué viven los palestinos hoy día, en el día a día, de la Franja de Gaza y también de los otros sectores? Bueno, lo decía Samuel, de la ¿Pura ayuda? De la ayuda internacional y de fuentes propias, digamos, hay gente ahí en la Cisjordania sobre todo, que es exitosa, que tiene dinero porque son comerciantes, porque son industriales. No tiene, pero yo no podría decirle que Palestina tiene en estos momentos una economía propia, así como nosotros la conocemos. No la tiene. Pero de que tiene fuentes de financiamiento, sí. Ahora hay que decir también de que las facciones que están allí, como Hamas, como la Yihad Islámica, reciben ayuda de aquellos países que o son sunitas o son chiitas. Claro. Que esa es la gran división del mundo islámico. Ahora, para constituirse en Estado deberían tener economía propia, moneda propia. ¿No lo tienen? Sí, eso es bastante complejo porque podrían ser un Estado, si se forma el Estado de Palestina, por ejemplo, a pesar de la separación geográfica, tendría que ser un Estado que va a depender mucho del comercio con Israel. Claro. Va a depender mucho del comercio con Israel. Israel. ¿Y la llegada a los puertos a través de Israel? Bueno, del desbloqueo de la Franja de Gaza, claro, del lado marítimo de la Franja de Gaza, pero también de la economía que les pueda llegar a raíz del comercio con Israel. Son bastante dependientes. Entonces, serían una suerte de Estado independiente, pero solamente en el papel, porque dependería en gran medida de Israel. Incluso estábamos hablando de la administración del agua. Los palestinos no administran el agua, se la administra Israel. La energía eléctrica también se la administra Israel. Y hay una cosa, que hay un antecedente, además que añadir a esto, que lo mencionaba muy bien Cristian. La división religiosa sirve para todo, porque no solo sirve, por desgracia, para que estén confrontados, sino que también para las donaciones, porque cada parte le da a la otra. Vale decir, el mundo chií se los da a los chiitas y el mundo suní a los sunitas. De manera que la división sirve para que haya aporte muy importante de fondos. Y por supuesto contribuye a la división. Hoy día, Cristian, siempre se ha hablado de que estas guerras tienen mucho fundamentalismo religioso. Cuando hablamos de Estado fundamentalista nos referimos a aquellos que quieren aplicar la ley del Corán, por ejemplo, en el caso de los árabes, a la Constitución, a las leyes. Hoy día, ya en el siglo XXI, ¿tiene la misma importancia que tenía hace 50 años esta concepción fundamentalista por parte de ambas partes, por parte de tanto de palestinos como de israelitas? Yo creo que sí tiene mucha importancia, pero no es lo central. Lo central es la existencia de dos estados, con fronteras seguras, etcétera, que es lo que dice la comunidad internacional. Eso es lo importante. La existencia del Estado palestino no tiene que ver con el tema religioso. La administración de ese Estado, sí, porque aquí hay visiones políticas distintas. Pero no para afuera. Pero no para afuera. Yeah. La OLP, que es el gran frente de liberación nacional, y donde estaban todos, los laicos, digamos, sobre todo, y que fue la que comenzó la guerra, digamos, por la independencia, por la creación de un Estado palestino, fue ahora acompañada por estos movimientos, en los últimos años, digamos, por estos movimientos fundamentalistas. Pero la tradición palestina no es fundamentalista, es laica. Los palestinos son
en su mayoría, bueno, que es lo que nosotros conocemos, por cierto, en el resto del mundo, son profesionales, son gente, digamos, religiosa, pero no fundamentalista. Entonces, este es un tema nuevo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, digamos, organizaciones como Hamas son organizaciones asistencialistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene una relación con el pueblo muy directa. Tienen hospitales, tienen cooperativas, entonces tienen un muy buen trabajo, digamos, con la gente. Bueno, que parte lo dice el Corán respecto a la ayuda al prójimo. Entonces tiene que ver con la pobreza, por ejemplo, con la marginalidad. Por ejemplo, acaba de terminar el Ramadán, que por eso es parte de la tregua, porque la fiesta final del Ramadán es la fiesta más sagrada, y esa es la que logran comer nuevamente de manera normal. El Ramadán, para que la gente lo entienda, es el seguimiento de la luna. Y la luna dura 29 días en su circuito. Y en ese momento se hace un ayuno total, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Solo se come de noche. Termina el Ramadán, que se va desplazando geográficamente por la luna, y se puede volver a comer de manera normal. Esto es sagrado, fundamental para la religión islámica. Y por eso se ha permitido, en buena parte, esta tregua. Pregunta para la vuelta. ¿Fundamentalismo religioso en Israel por parte de la derecha existe? ¿De qué manera incide? Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta, el conflicto árabe-israelí, lo estamos analizando, vamos viendo qué nos dicen las redes sociales. Jacqueline Muñoz dice, el sentido común dice que Israel debe retirarse del territorio palestino. Esa es una opinión, vamos viendo qué más dicen los tweets, las redes sociales. Admorca dice, este conflicto demuestra la nula realidad de la ONU, se demora en actuar y no envía cascos azules. Así es. A ver, acaba de darse una opinión muy acertada, porque en realidad no es por la sola lógica, ella tiene toda la razón. Sin embargo, hay dos resoluciones de las Naciones Unidas, la 242 y la 338, que son las resoluciones fundamentales. Y esas resoluciones están vigentes y le piden a Israel retirarse de los territorios ocupados. Vamos viendo qué es lo que dice otro Twitter. Chica Nasal, nada justifica el asesinato masivo de civiles. Israel solo busca el exterminio de un pueblo. Esa es una percepción, porque la verdad es que los bombardeos no cesan de ninguna de las dos partes. Lo que pasa es que hay una que tiene una fuerza superior a la otra. Esa es la opinión mía. ¿Qué ha hecho Chile como Estado para ayudar al Estado reconocido de Palestina? Qué buena pregunta. Así es. ¿Qué ha hecho? Nosotros reconocemos oficialmente el Estado de Palestina como Estado. Incluso más, votamos a favor de que Palestina y como Estado ingresara en la UNESCO, lo que en Naciones Unidas no ha ocurrido porque pasó de organización, de liberación, a Estado, pero Estado solamente observador. ¿Y cuál es el rol de Chile como miembro del Consejo de Seguridad? Esta pregunta es muy buena, porque hay mucha gente que dice, ¿nosotros para qué nos vamos a meter en este problema que es tan lejano y es tan complejo? Lo primero que hay que decir es que todos los estados tienen responsabilidades internacionales, todos, por muy pequeños que sean. Lo segundo, que nosotros somos parte del Consejo de Seguridad, no permanente, por cierto, porque son los 5 estados que son miembros permanentes de Naciones Unidas. El peso pesado. Claro, son las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero estamos como estos estados que van rotando, digamos, estamos presentes en el Consejo de Seguridad, por lo tanto ahí hay un trabajo muy importante que hacer y que se ha estado haciendo y que, bueno, podrían haber opiniones allí de que podríamos hacer más. Pero, si bien es cierto, nuestros recursos son limitados, nosotros tenemos cosas que hacer. El Estado chileno donó $150.000, creo, a Naciones Unidas para como ayuda humanitaria a Gaza. Siempre se puede hacer más, pero hacemos cosas. Y yo creo que lo más importante acá es el tema de la responsabilidad, que tienen todos los estados que son parte del sistema internacional. Miguel, ayúdame con esta respuesta. ¿En qué puede afectar a los chilenos este conflicto? A ver, nosotros contamos con una comunidad palestina e israelí bastante importante, sobre todo la comunidad palestina en Chile es muy relevante en términos de número y en términos de la actividad económica también, ¿ya?
podría afectar en términos de generación de una mayor conflictividad al interior de nuestro país. Pero eso es bastante difícil y bastante lejano. No... Sí. Hay como bastante consenso de ambas comunidades que pueden tener de repente algunas diferencias, pero... Yo creo que las principales diferencias, están relacionadas con la pregunta que tú dejaste planteada, que es el carácter que algunos le atribuyen al Estado de Israel de ser un Estado sionista, o que busca el establecimiento de un Estado de acuerdo a la historia bíblica, digamos, el Israel bíblico, y que eso implicaría la desaparición de los palestinos e incluso tomar ciertas áreas geográficas que en la actualidad pertenecen a Jordania. Y eso hay grupos israelíes al interior de Israel que propician esa política, y esa es la lógica también de los asentamientos judíos en la zona de Cisjordania, y también era la lógica de los asentamientos judíos en la zona de la Franja de Gaza. ¿Cuáles son las posiciones divergentes que podría haber, Cristian, al interior del gobierno israelí? Hay algunos que incluso hablan de cortarle la luz y el agua en estos momentos a Gaza para asfixiarlo, otros que están más por la negociación. En fin, ¿cuáles son las divisiones internas ahí entre alianzas, nuevas mayorías, pero israelí? Hay posiciones que son todavía más ultra que las del propio Netanyahu, como la de Avigdor Lieberman, pero se retiró, anunció hace poco que se retiraba de la coalición de gobierno Nuestra Casa Israel, creo que se llama ese partido, y ellos hablaban de volver, digamos, a ocupar la zona de la Franja de Gaza. En 2005 hay que recordar que se desvinculó la Franja de Gaza de Israel, de que terminó la ocupación israelí allí. Entonces la gente de Lieberman estaba por volver a ocupar militarmente Gaza, y como no fue así, se retiró de la coalición. Entonces hay posiciones distintas, hay otras posiciones de otros partidos que dicen de que el problema principal de Israel no es ese, sino que en estos momentos la situación económica interna, que es una situación también que se va complejizando cada vez más. O sea, hay mucho... Por ejemplo, está muy caro el costo de la vida dentro de Israel y hay mucha protesta por eso, digamos, etcétera. Entonces, hay efectivamente posiciones diversas en una coalición, en todo caso, que no es precisamente de centro-izquierda. Es una coalición de derecha, ¿no? Pero que tiene algunas de estas visiones. Pero como decía antes, en el tema de la seguridad, ahí están todos los israelíes de acuerdo. Ahora, el año pasado incluso hubo movimientos sociales. Por supuesto. No, sí... Toda la región está en una crisis total en materia económica porque han disminuido todas las actividades. Pongamos el ejemplo de Egipto actual. Egipto tenía un turismo maravilloso, sin embargo en este momento ha disminuido prácticamente en su totalidad. De suerte que esto afecta a todo el mundo y a toda la región. Y aquí es donde la comunidad internacional no le ha tomado suficientemente el peso. O sea, están conscientes de lo que está pasando, pero no hay acciones que sean verdaderamente efectivas. Por ejemplo, el propio Consejo de Seguridad aprobó una declaración y no una resolución, que habría sido obligatoria. Luego, en la reunión de los BRICS, se apoyaron 2 parrafitos entre 40 y tantos. Por lo tanto, no hay una prioridad. ¿Y cuál es el rol de Egipto? Egipto está en este momento tratando de rehacer lo que tenía. A ver, siempre jugó un rol enorme y de mucha importancia el régimen de Mubarak, que por 30 años facilitó todas las reuniones en ese lugar. Yo mismo estuve en algunas de observador y eran todas las reuniones permanentes en Egipto. Sin embargo, vienen los hermanos musulmanes, toman el poder Mursi sale del poder, ahora lo tiene el general al-Sisi, y ese general está tratando de reconstruir una postura parecida a la que tuvo más ecuánime Mubarak en su momento, pero está rehaciéndose con un país virtualmente en mucho problema económico. Ahora, se lucha un poquito o se aprovecha esta imagen vamos a hablar desde el punto de vista de la superficialidad o de la percepción del ciudadano de a pie. Se lucha un poquito con el prejuicio de este musulmán idéntico terrorista, islam idéntico terrorista, porque además el mundo musulmán es diverso. Hay diferentes facciones, es como el mundo, por ejemplo, católico, hablamos de los judíos y los jesuitas. Aquí judío también es el mundo judío también. Entonces, se lucha un poquito con eso a nivel mundial, el prejuicio.
Yo creo que sí. Hay que considerar que el terrorismo es un método de combate que parte de una simetría, donde un grupo o una parte es débil militarmente y la otra es tremendamente fuerte. La única forma de combatirlo de manera medianamente exitosa, si es que se puede tener éxito, es una metodología que es el terrorismo, ¿ya? Ahora, hay que recordar que el Estado de Israel, antes de su fundación en 1948, tuvo grupos terroristas que atentaron en contra de intereses británicos. Entre el 44 y el año 47 hubo más de 100 atentados a oleoductos, a líneas telefónicas, a ferrocarriles, a un hotel, que es el famoso Hotel Rey David, que generó 91 muertos. Entonces, es un método de lucha, digamos, que puede ser legítimo o ilegítimo de acuerdo de la mirada de cada uno. Pero claro, efectivamente en la actualidad los que más utilizan el terrorismo son los grupos musulmanes. Cristian, ¿qué quiere cada una de las partes? O sea, Israel, ¿a qué le gustaría llegar y a qué le gustaría llegar al mundo palestino? Yo creo que no se puede responder en bloque. Yo creo que hay gente en Israel que no quiere un Estado palestino y hay gente en Palestina que no quiere un Estado de Israel. Entonces, por lo general, los que en el lenguaje hablan de la entidad sionista, por ejemplo, como Israel, demuestran de esa forma de que para ellos es una cosa incrustada, digamos, en ese lugar que es territorio de ellos, histórico, y que no debiera estar. O sea, nunca se ha pretendido llegar a un punto, creo que fue el año 48, donde dijeron, ¿saben qué? Hagamos elecciones, un congreso y llegar a un gobierno de determinadas características. No se logró, ni se va a lograr, y menos ahora. Las divisiones son enormes y sobre todo hay una intervención en este momento de tipo religiosa. Hay una debilidad del mundo que no está sabiendo actuar y por otro lado, el problema quizá mayor que existe es la imposibilidad en este instante de que se abra una negociación que pueda resultar. Eso es lo grave. Ahora, tenemos que pensar en un detalle. Si los han logrado ponerse de acuerdo en un momento que no hay confrontación, un espacio de tiempo, unas pocas horas en que no hay una confrontación. Esto significa que se lleva, para que la gente lo entienda, a la locura de decir, a ver, no hemos estado matando por varias horas, paremos un par de horas y no nos matamos. Se mira el reloj y dice, ahora volvamos a matarnos. Se dan cuenta que esto es una cosa verdaderamente de loco. O sea, sin embargo, sí se puede entonces hacer por las partes un momento de tregua. Y la tregua podría ser permanente. Y eso garantizado por la comunidad internacional. Pero desgraciadamente vamos a ver que va a pasar las horas y a las horas siguientes se van a volver a matar. O sea, esto termina cuando alguien gane. Aquí la ONU no puede hacer algo que los estados que la componen no quieran. Claro. Y cuando digo los estados que la componen, digo sobre todo aquellos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, las grandes potencias. Si Estados Unidos está débil como está ahora, que no es capaz, digamos, de convencer, en este caso al gobierno de Israel, por ejemplo, de que pare esto, porque es absolutamente asimétrico lo que está haciendo. Hay que tomar en cuenta de que todavía no se sabe a ciencia cierta si los asesinos de estos tres jóvenes israelíes son o no los dos sospechosos de Hamas que dice el gobierno de Israel. No se sabe. Igual se ha hecho una ofensiva a la franja de Gaza que demuele, que hace pedazos la franja centímetro a centímetro. Eso se ve en la televisión, en los medios de comunicación del mundo. Entonces la posición de Israel es absolutamente aislada. Todos condenan a Israel y eso empieza a producir costos políticos. ¿De qué manera incide el conflicto sirio y el conflicto iraquí en esto? Bastante en un sentido, en el sentido en que puede haber traspaso de armas desde el régimen sirio a los extremistas palestinos de Cisjordania o de la Franja de Gaza. Ahora, yo creo, me da la impresión de que Israel, o el gobierno de Israel, no le importa el conflicto sirio mientras eso no lo afecte directamente a ellos, ¿ya? El gobierno de Israel no se ha involucrado mayormente, no ha hecho declaraciones sobre el conflicto en Siria ni en Irak,
le da lo mismo que se maten, me da la impresión, mientras no los afecte a ellos directamente. O sea, prefieren en ese sentido que esté en el poder Bashar al-Assad. Claro, porque ya lo conocen, tienen un entendimiento, a pesar de que no se reconozcan y a pesar de que en estricto rigor la guerra no ha terminado. Tiene toda la razón, o sea, lo siguiente, además hay un sector que está ocupado por Israel, que son los altos del Golán. Claro. Y que los tiene desde hace muchísimos años y lo veíamos en el mapa. Es un sector que ocupó Israel y lo mantiene como un lugar de seguridad porque es un sector más elevado. Y en ese sentido hay un entendimiento tácito con el régimen de Bashar al-Assad. ¿Por qué Europa permanece como mutis por el foro? ¿Por qué no ha habido este poder de veto de parte de Rusia, de parte de Gran Bretaña, de parte de China? ¿Por qué había una actitud tibia o pasiva? Usted mismo lo señalaba antes. Por supuesto, porque ninguno de ellos se atreve a tomar una decisión fuerte y categórica. Las posibilidades han sido una resolución en el Consejo de Seguridad que iba a ser vetada por Estados Unidos, una Rusia que en este momento, con los problemas que tiene en Ucrania y en otros lugares, podría dar lecciones absolutamente en otra. China no quiere meterse en este tipo de problemas. China tiene otros intereses y espera que se peleen los otros. Y lo está haciendo en ayuda, en colaboración en lo pacífico. Y el resto no tiene incidencia. Las antiguas potencias que tuvieron y que son en gran parte los verdaderos responsables de la situación en esa zona, que fueron Gran Bretaña y Francia, están en silencio. Están tratando de decir, hablemos de lo humanitario, y tienen toda la razón, lo humanitario es gravísimo. Pero, ¿es la solución política del problema? No. ¿Tienen cómo influenciar a las partes? No. Y se decía muy bien al comienzo del programa, si Estados Unidos no es capaz de influenciar de manera directa a Israel, que es el que está bombardeando Gaza, ¿quién lo podría hacer? Nadie. Yo creo que además, sea para mayor enredo, digamos, ¿no? Creo que se ha alentado a los integristas suníes, que es el famoso ejército del Levante, de Irak y del Levante, para equilibrar a Irán. Entonces ahí hay que meter de nuevo se mete Irán entre medio, que es lo que el gobierno israelí considera, digamos, es su mayor adversario o su enemigo más peligroso, Irán, chiitas. Potencia nuclear. Exacto, o está ahí al borde, claro. Está al borde de ser potencia nuclear. Entonces, para equilibrar eso, le alientan, digamos, a estos otros integristas que son sunitas. Entonces, ahí creo que esto ha ayudado todavía más a enredar el cuadro de la región. ¿Qué conversa Estados Unidos con Irán en términos concretos? ¿Qué es lo que están negociando? En términos concretos, la estrategia norteamericana es un cambio de enfoque estratégico para la región. Lo que está negociando con Irán es la posibilidad de que Irán lleve a cabo o desarrolle energía nuclear con fines pacíficos para poder equilibrar la zona. Lo que está haciendo Estados Unidos me da la impresión de que es volver al juego de equilibrio de poderes, ¿ya? Equilibrando países dentro de una región para que ellos empiecen a equilibrar este tablero. Me explico. Existen grandes países, digamos, muy importantes, como Turquía, Arabia Saudita, que son enemigos de Irán. Irán puede ir equilibrando este tipo de relaciones. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han influido en que, por ejemplo, Israel intente mejorar sus relaciones con Turquía, que Israel empiece a mejorar sus relaciones también con Jordania, que empiecen a llegar a acuerdos de carácter económico, ¿ya? Porque Estados Unidos también quiere retirarse de esa zona para poder ir al Asia-Pacífico, que es su zona de mayor interés, que es donde está China y donde están sus principales desafíos estratégicos. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta, seguimos conversando acerca de este tema, profundizando para poder comprenderlo, entenderlo y opinar al respecto. Pausa y estamos de vuelta. Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, vamos a ver qué es lo que nos dicen los Twitter, no hay Twitter. ¿Ah? ¿Por qué me dice Twitter, señor? ¿Ah? Eso, el Twitter dice Pablo Millas, conductor. Oye, una de las cosas que se discutió en su momento, por ahí por el año 47, un poquito antes, era darle un hogar a la nación judía. Se contempló decir, mira, ¿sabes qué? Démosle un territorio en Etiopía, incluso me contaban delante en la Patagonia Argentina. Y por otra parte otros dicen, ¿sabes qué? Dejémoslos ahí donde corresponde,
porque es una cuña occidental metida en medio del mundo árabe. Porque en ese momento está la Sociedad Mundial Árabe, ¿cómo se llama? La Liga Árabe Unida, ¿eh? Y que estaba tomando mucho poder, habían dejado de ser colonia hacía no tanto tiempo, por lo tanto estaban creciendo. Dejemos a Israel como una cuña. ¿Es tan así como lo estoy contando? En parte sí, desde el punto de vista político, pero hay un antecedente que es distinto. Para los israelíes que estaban en la diáspora, no cabía otro lugar que no fuera Jerusalén y que no fuera el lugar donde había estado el templo. Esto es una raíz religiosa y por supuesto era su punto de contacto. Sin embargo, esto no fue posible porque ese sector se internacionalizó. Hubo muchísimos proyectos respecto de lo que los árabes llaman Al-Quds y para los demás es Jerusalén, lo que conocemos. Sin embargo, no se llegó a un resultado efectivo. La verdad histórica y la verdad jurídica es que el territorio de Israel fue dividido como lo vimos, pero Jerusalén a su vez quedó internacionalizado, cosa que no se ha respetado hasta el día de hoy. Incluso más, está dividido en teoría una parte jordana y una parte judía, pero esa parte jordana fue ocupado el año 67 y hoy todo Israel, hay una administración interna, está absolutamente en manos de Israel. O sea, Jerusalén está en manos de Israel. ¿Existe la posibilidad de una ciudad dual? Mandada por ambas partes, con algún tipo de división, alguna fórmula. Sí, el Estado de Israel declaró que Jerusalén era su capital única e indivisible. Eso va contra la legalidad internacional. Eso para empezar, digamos. Porque efectivamente, cuando la ONU partió Palestina, dijo que Jerusalén, o una parte de Jerusalén, iba a ser neutral, iba a ser internacional. Bueno. Lo segundo es que en todo caso Jerusalén no tiene como ciudad, no se sabe muy bien hasta dónde llega. Entonces, ahí había una conversación hace años atrás sobre la idea de que la capital del Estado de Palestina estuviera en la parte de Jerusalén este, la parte de Jerusalén árabe. Eso fue lo que se propuso el año 99, que se propuso, se hizo una propuesta en ese sentido, ¿y algo de negociaciones hubo? Claro, ese es el comienzo de esta negociación de paz, pero eso se prolongó, digamos, por algunos años. Y es como decir que la ciudad de Santiago existe, pero no sé hasta dónde llega, no sé dónde empieza, no sé. Entonces, como no está claro eso, se podía negociar el hecho de que Jerusalén este, que ya no iba a ser Jerusalén, fuera la capital de Palestina. O sea, ahí había una posibilidad. Pero todo este plan de paz, la hoja de ruta, etcétera, ha tenido esa posibilidad ya existe. Sigue existiendo. Pero esa parte fracasó por el tema del derecho al retorno, que para los palestinos es irrenunciable. O sea, el derecho que tienen los palestinos que fueron expulsados de sus antiguos territorios a volver a esos territorios. Que les devuelvan sus propiedades. Etcétera, etcétera, o que sean, si no se les devuelve, por lo menos que sean indemnizados, digamos, etcétera. Pero ahí nos encontramos con otro problema, y es que una parte de la sociedad israelí, del Estado israelí, cree que Israel debe ser un Estado judío. O sea, judío, solo judío, no judío árabe, no judío, etcétera. ¿Qué solución realista ve en el corto plazo? Porque aquí no sé si se puede hablar de corto plazo, esa es la verdad. Como para solucionar o llegar a un tipo de solución del conflicto, porque esta guerra es parte del conflicto. Una tregua no soluciona el conflicto. ¿Qué solución realista se avisora dentro de lo que uno pudiese hacer? Te estoy pidiendo que saques la bola de cristal, pero... en primera instancia, para solucionar lo que está pasando ahora, digamos, la única forma en la cual Israel logre derrotar a Hamás es cuando destruya la voluntad de lucha de Hamás, lo cual es muy difícil, es tremendamente difícil que lo vaya a lograr. La única forma es, en el corto plazo, es que Hamás declare que ha ganado, o que le ha ganado al Estado de Israel porque los israelíes se están retirando de la zona de la Franja de Gaza. En el corto plazo esto no tiene solución, el tema global. Digamos. En el largo plazo podría ser. Una de las soluciones es que Israel ocupe total y absolutamente Cisjordania y la Franja de Gaza y se constituya como el Eretz Israel, ¿ya? O el Israel bíblico.
Otra solución es que se generen dos estados, uno israelí y el otro palestino, y que tengan alguna viabilidad económica. Cristian, ahí tiene la cámara 2, 100% suyo, tiene 30 segundos para decir lo que quiera. Bueno, yo creo que este conflicto, que ya hemos dicho acá que es tan complejo, debe tener solución. Es una obligación de la comunidad internacional, es una obligación de todos nosotros, aunque no seamos ni judíos, ni árabes, ni musulmanes, ni palestinos, ni israelíes, y que tiene que ver con la conciencia internacional y tiene que ver con la paz. Y el tema de la paz no es un tema idealista, es un tema muy realista, ¿no? Este es un conflicto que lleva muchos años, que tiene efectivamente muchas aristas y que no es fácil de resolver, pero creo que está en la conciencia y la obligación de todos nosotros de aportar en lo que podamos para que el conflicto se solucione. Y no hay solución posible si no existe un Estado palestino y un Estado israelí. Miguel, la cámara 3, toda suya, 30 segundos lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, yo considero que la única solución posible, coincido con mi colega, es la creación de dos estados o el reconocimiento de dos estados que sean económicamente viables. En el caso del pueblo palestino, es un pueblo que está arrinconado en la actualidad. La Franja de Gaza es, podríamos decir, que una cárcel al aire libre, y en ese sentido tiene que tener alguna viabilidad, tiene que lograr sobrevivir sin el apoyo de la ayuda internacional. Eso es la única forma de ser un Estado realmente viable, y lo mismo con la zona de Cisjordania. Ojalá que este problema se solucione. La verdad que las imágenes que se muestran de niños muertos y de mujeres muertas, civiles fallecidos, son realmente impactantes. Ahí tiene toda la cámara suya, don Samuel, para que diga lo que quiera en los próximos 30 segundos. Yo creo que han pasado ya más de 60 años desde que la comunidad internacional ha tomado partido, y en varias oportunidades las partes interesadas han llegado a soluciones más o menos viables. Creo que no hay que inventar nada nuevo, hay que poner en cumplimiento lo que la comunidad internacional y ellos mismos han acordado en muchas oportunidades. Pero sí tenemos un punto de urgencia. Terminemos con la matanza ahora. La verdad es que es un deber moral, ¿eh? Tú recién lo decías, es deber de todos nosotros, un deber moral, te diría, de la humanidad. Y ojalá que cese el fuego y este conflicto se acabe de una forma, pero yo creo que estoy hablando de una utopía, ¿eh? Porque siempre ha habido gestos, ha habido momentos en los cuales de la historia se ha visto muy esperanzador el futuro. Sin embargo, ahora estamos viendo que la realidad nos abofetea y estamos viendo una situación tremendamente dolorosa. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. A ustedes en la casa quisimos traer un tema internacional, pero la verdad es que es un tema que nos afecta a todos. Nosotros generalmente no hacemos temas internacionales acá, generalmente no hacemos. Pero la verdad que las consecuencias de seres humanos, de la imagen que llegan, nos afectan tanto a chilenos como a todos los ciudadanos del mundo. Así es que quisimos comprender el conflicto para que nos vayamos formando una opinión, y obviamente los esperamos el próximo fin de semana. Agradecemos a CNN Chile y a Universidad Central que nos hayan acompañado. Gracias. Gracias. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentaron Actualidad Central, discusión abierta.